Bienvenidos a otra de las conversaciones en español sobre el trilema energético. Hoy María Luisa y Ham conversan con Olivia Infantes, directora de regulación de MOEVE, la antigua CEPSA, para la unidad de hidrógeno y energía limpia. Olivia trabajó anteriormente 13 años en ENI, en el desarrollo del hidrógeno y otros nuevos productos, y fue presidenta de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía. Si queremos saber del hidrógeno, ella es la persona. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenida, Olivia, al podcast del Trilema Energético. Buenas tardes, muchas gracias, José Antonio, María Luisa, por invitarme a participar con vosotros en este súper interesante podcast. Bienvenida, Olivia. Como hacemos con todos nuestros invitados e invitadas, os pedimos que compartáis un dato que tenga que ver con el trilema energético y con el tema que trataremos hoy, que está relacionado con el hidrógeno, el transporte y otros. Por la cercanía en su publicación, os diría que el dato es que el PNIEC recoge la instalación de 12 gigavatios de capacidad de electrólisis para el año 2030. Este dato es muy relevante, Olivia, porque el que aparezca en el PNIE es significativo. ¿Tú piensas que estos gigavatios de hidrógeno van a ser para usos generales? ¿Van a tener un uso específico? ¿Cuál es tu opinión a propósito de si el hidrógeno podría ser un vector o una pieza más dentro de la transición energética? Lo que yo creo es que el hidrógeno entra en nuestra vida en el contexto de que estamos descarbonizando nuestra economía. Entonces, el hidrógeno es uno de los vectores que permitirá descarbonizar determinados usos. Los usos concretos los iremos viendo conforme realmente los proyectos se vayan desarrollando y vayan apareciendo soluciones para cada uno de los segmentos y vemos dónde tiene mejor encaje este hidrógeno o sus derivados. Y en el transporte, algunos de los transportes marítimo, aéreo, pesado, ¿tiene sentido el hidrógeno o otros biocombustibles? Para transporte tenemos que hablar del medio de transporte. Cuando hablamos de transporte por carretera y en función de las distancias, de las dimensiones del vehículo por carretera, pues el hidrógeno o cualquiera de sus derivados puede tener sentido, tanto el hidrógeno como los biocombustibles. Lo que pasa es que tienes precisamente eso, distintas soluciones. Para transporte, pues tenemos la posibilidad de utilización del vehículo eléctrico en distancias y tamaños concretos. Los biocombustibles ya son una realidad como complemento al combustible convencional hoy en día. Y en el futuro, en la medida en que el hidrógeno sea una realidad, por supuesto que se podrá utilizar para determinados usos del transporte, donde más sentido tenga desde mi punto de vista. Eso cuando hablamos de transporte por carretera. Cuando hablamos de otros medios de transporte, y ya me centro en marítimo y aviación, pues por supuesto que tienen sentido porque justo en esos dos medios es más complicado pensar en la electrificación de un avión o la electrificación de un gran buque. Por tanto, en la medida en la que, por ejemplo, para aviación, los biocombustibles ya suponen hoy una solución descarbonizada, en el futuro se podrán complementar con derivados del hidrógeno como el eSAF. Si a día de hoy el combustible descarbonizado en aviación es el SAF, el que obtengamos a partir del hidrógeno es el que denominamos eSAF y por supuesto que será una realidad. Y en el sector marítimo, en la medida en que el hidrógeno nos permite producir derivados como el metanol y el amoníaco, que sin duda son alternativas, como estamos ya viendo con los anuncios que están haciendo determinadas compañías, son alternativas para el sector marítimo, pues también se convertirá en una realidad. Sí. Olivia, el dato que nos traías tiene que ver con la producción de hidrógeno y sin embargo hemos saltado rápidamente a los usos. Pero el hidrógeno tiene otros retos. Tiene el reto de la producción, tiene el reto del transporte, tiene el reto del almacenamiento y tiene el reto de los usos finales. Háblanos un poco de toda esa cadena. Sin duda, sí, sin duda. Gracias, María Luisa, porque me parece que es muy importante. Veréis, paso por paso, siguiendo casi toda la cadena de producción del hidrógeno. Lo primero que tenemos que pensar es en el suministro eléctrico que solo podemos conseguir si tenemos conexión a la red de transporte, que desde mi punto de vista es una de las claves en la transición energética. Además, en un momento en el que
Una parte muy importante de la descarbonización se basa en la utilización de soluciones electrificadas y en un momento en el que se está registrando otra demanda que viene al sistema, como es la de los CPDs. Adicionalmente, teniendo en cuenta los precios que estamos viendo en el sistema, también hay mucha demanda de solicitudes de capacidad de acceso a la red de transporte por parte del almacenamiento. Por tanto, la primera, posibilidad de conectarse a la red de transporte. Segundo, un suministro eléctrico económico desde un punto de vista del precio. ¿Por qué? Porque entre el 70 y el 80% del precio del hidrógeno que se produzca es el precio del suministro eléctrico. También tiene que cumplir los requisitos del acto delegado, que estoy segura de que conocéis. Tienen que ser nuevas plantas. Esas plantas de producción de energía eléctrica que alimenten a la producción de hidrógeno tienen que ser nuevas plantas y tienen que tener acceso a la red de transporte. Y es importante de algún modo priorizar y valorar en qué medida concedemos esa capacidad de acceso a unos proyectos o a otros. Desde mi punto de vista, tiene sentido que si consideramos que el hidrógeno y sus derivados son clave para la transición energética, los proyectos de producción de generación renovable que van a alimentar esos proyectos de producción de hidrógeno también sean de una manera priorizados, ¿no? Como decía antes, prioridad para la capacidad de acceso al electrolizador, también para la de su suministro eléctrico. Una vez ya tenemos el electrón, hay que pensar en los peajes de acceso, que os permiten recuperar los costes de las redes y de la operación de las redes que tenemos en el sistema. Pero hay que pensar que los proyectos de producción de hidrógeno van a ser no grandes consumidores gigantescos. Cuando a día de hoy hablamos que un consumidor electrointensivo es aquel que consume más de 1 gigavatio hora año, estamos hablando que un proyecto de generación de hidrógeno de 400 megavatios va a consumir anualmente entre 2.500 y 3.000 gigavatios de electrólisis. Un proyecto de 400 megavatios, cuando estamos pensando que en el sistema va a haber 12 gigavatios. Teniendo en cuenta que la demanda de los electrolizadores va a ser tan elevada, de algún modo hay que ajustar que los peajes que estos electrolizadores van a pagar realmente sean únicamente suficientes para pagar el refuerzo de la red de transporte que requieren y que si su demanda va a ser tan alta y los peajes se mantienen, no haya un exceso. Por tanto, hay que hacer una revisión de los peajes que en este momento está haciendo la CNMC. Después del suministro eléctrico, nos vamos a los electrolizadores. La semana pasada supimos que las bases de la subasta del Banco Europeo del Hidrógeno nos trasladaba que el porcentaje máximo de electrolizadores chinos para cada uno de los proyectos que se presenten es del 25% y el 75% restante tiene que ser europeo. Hay que asegurar que los electrolizadores europeos son competitivos y que los chinos, cuando se instalan en Europa, van a ofrecer las mismas prestaciones. A continuación ya iríamos a lo que nos preguntaba María Luisa, que es qué pasa con el transporte. Tendremos que pensar en el transporte de hidrógeno o inyectados en la red de gasoductos o una nueva red que únicamente transporte hidroducto y otros gases renovables que van a ser necesarios para la descarbonización de la economía o producción de vectores energéticos que faciliten su transporte. Equinor, la utility noruega, ha abandonado hace 15 días un proyecto de un hidroducto entre Noruega y Alemania. Yo lo que he interpretado es que sacarle la rentabilidad a todo ese conjunto de cosas, incluido el hidroducto que has ido contando, pues a lo mejor les parecía que era difícil. ¿Por qué crees que están pasando estas cosas? Que tenemos por un lado un boom del hidrógeno y por otro lado oportunidades que vemos que se van cayendo. Un gasoducto hidroducto es interesante en la medida en la que haya alguien dispuesto a pagar por ese hidroducto. Si hay usuarios interesados en utilizar esa infraestructura de una manera tal que sea rentable, ese hidroducto se desarrolla. ¿Vale? Eso es así. Así que entiendo que ahí ha debido haber dudas adicionales. ¿En qué dudas se puede haber basado esta decisión? Precisamente en los proyectos de producción de hidrógeno. Y algo que hemos mencionado antes muy levemente, que es la subasta, por ejemplo. O sea, en general hablaría de ayudas. Del mismo modo que pasó con las renovables en su momento, año 2006, año 2007, estamos en un momento de despegue de una tecnología.
En ese momento, la prima que se estableció para la producción de generación solar eran 470 euros kilovatio hora. 470 euros. 470 euros. Cuando ahora hay subastas en las que el precio alcanzado fuera de España, 23 euros megavatio hora. 23 euros. Realmente la reducción de precio ha sido importante. ¿Por qué? Porque inicialmente hubo unas ayudas que permitieron desarrollar una industria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con los electrolizadores hoy? Que los electrolizadores se hacen de manera muy artesanal. Se necesitan desarrollar las cadenas de suministro, por supuesto, y esas cadenas de suministro los fabricantes las están desarrollando, pero en paralelo se tienen que tomar las decisiones de inversión de los proyectos de producción de hidrógeno. ¿Por qué estos proyectos de producción de hidrógeno no están tomando sus decisiones de inversión? Pues desde mi punto de vista hay distintos factores y uno de los muy importantes es que, del mismo modo que las renovables lo necesitaron, esta producción de hidrógeno necesita ayudas. Ayuda que tiene que ser suficiente para cubrir el funding gap entre el hidrógeno gris y el hidrógeno renovable. Esa es una de las realidades, que no se cubre el funding gap con los programas de ayuda actuales. Esa es una. La segunda, pues yo diría que para que se pueda tomar una decisión de inversión, tienes que tener asegurado que vas a poder llevar a cabo ese proyecto de manera real. En este momento, no todos los proyectos que pretenden desarrollarse tienen, por ejemplo, capacidad de conexión a la red de transporte. Entonces, mientras no estamos seguros de que tenemos esa capacidad, de que tenemos ayudas, pues las cosas se irán parando o se irán ralentizando y algunos finalmente se lanzarán o se pararán definitivamente. Olivia, has mencionado antes el instrumento Banco de Hidrógeno, que es una especie de subasta que lanza la Comisión para dinamizar el mercado en general del hidrógeno. Y curiosamente me ha sorprendido que la nueva subasta tenga un condicionante de utilizar exclusivamente el 25% de electrolizadores chinos, porque, claro, haríamos muy flaco favor a Europa llenando de electrolizadores chinos. En este sentido, mi pregunta es, ¿este banco que está dotado con 3.000 millones, crees que es una dotación suficiente teniendo en cuenta que no solo hay que desarrollar el mercado, sino también la tecnología autóctona para producir hidrógeno, sus electrolizadores? Es decir, que el sistema es tan complejo que ¿tú crees que los 3.000 millones es una cifra bien dimensionada o este sector necesita más ayuda de la que ahora está depositada en el banco? El banco es una de las herramientas del Innovation Fund. El Innovation Fund tiene dos herramientas, la call tradicional y el banco. Para las convocatorias de este año tenemos en el banco 1.200 millones, 200 van a sector marítimo exclusivamente y en la call tradicional, que también va a haber un apartado para marítimo, tenemos los restantes, ¿no? 2.400 millones. Se ha reducido realmente el presupuesto respecto al presupuesto existente el año pasado. La subasta lo que pretende es pagar kilo de hidrógeno producido. Esa ayuda por la que pujas, como mucho puede llegar a ser, el año pasado 4,5 euros, este año se ha limitado a 4, pero en realidad la puja máxima se llevó 0,48 euros kilo, que es nada, desde mi punto de vista absolutamente insuficiente, pues esa prima que solo vas a cobrar si produces realmente no te incentiva a instalar. Entonces, desde mi punto de vista, es mucho mejor una ayuda al CAPEX, que también debe tener en cuenta la necesidad de ayuda al OPEX que vas a tener. O la ayuda al OPEX viene de otros puntos, o un PPA muy barato, unos peajes de acceso muy bajos. De algún modo tienes que ayudar que se reduzca el funding gap de esa producción de hidrógeno renovable. Entonces, creo que la herramienta de la call tradicional del Innovation Fund es una herramienta más útil porque va orientada a cubrir el funding gap, ¿vale? Está orientada a eso, aunque las ayudas que tradicionalmente se han recibido han sido reducidas. Sí que ha habido proyectos que se han llegado a llevar más de 100 millones de euros, podéis pensar que es mucho dinero, pero cuando estamos hablando de proyectos que requieren para instalarse a lo mejor 1.000 millones de euros, 100 millones no es nada. Todo depende de en qué magnitudes nos estemos moviendo. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, la cual es más interesante, la subasta pues está ahí, pero no la veo tan interesante porque no cubre el funding gap y no te ayuda en el momento inicial de inversión en el proyecto. Es que si la propuesta ganadora más cara es un 10%
del precio límite esperado, al final el que gana no le interesa el dinero, porque es que es nada, como dices tú. Entonces, han apostado por otras razones que no son las económicas. Bueno, desde mi punto de vista, ese ha sido el caso y es verdad que da visibilidad, que en la medida en la que tengas posibilidad de participar en algún otro programa, pues lo puedes complementar, aunque esos megavatios expresamente no puedas. Bueno, en fin, pueden tener formas de tratar de conseguir ayudas adicionales, pero solo la subasta, desde mi punto de vista, no es la herramienta que va a ayudar a que el sector despegue. No. Olivia, la verdad es que seguiríamos preguntándote hasta el infinito, pero bueno, creo que nos has dado las pautas esenciales para el desarrollo de este mercado. Como hacemos con todos los que pasan por este podcast, imagínate que tienes delante una lámpara de Aladino y que tienes la posibilidad de formular un deseo en esta temática. ¿Cuál sería tu petición a esa lámpara de Aladino? Pues hace un par de semanas se publicó el informe Draghi sobre la competitividad de Europa. Y una de las cosas que él menciona es que se deben seleccionar proyectos estratégicos que permitan cumplir los objetivos que Europa se vaya estableciendo. Mi deseo a Aladino es que seamos capaces de definir cuáles son las prioridades europeas y definir las herramientas que nos van a permitir conseguirlas. Bueno, Aladino tiene un buen reto, porque no solo significa cumplir tu deseo, sino que nos tenemos que poner a trabajar en ello, ¿no? Y Sin de lugar acuerdo a con dudas. muchos, sí, Sí. sí, sí. Un placer, Olivia, tenerte por aquí y discutir contigo sobre estos temas y aprender, sobre todo aprender contigo. Muchísimas gracias, Olivia. No, gracias a vosotros, ha sido un placer. Vaya conversación. En el próximo episodio hablaremos con Francisco Berríos, secretario de Estado de Energía en Puerto Rico, y se promete muy interesante. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.